Ok, pues listo. Entonces vamos a dar inicio a la clase. Esta sería la clase número 10, así que les doy la cordial bienvenida a la clase número 10. Sabemos que por ahí tuvimos algunos contratiempos para poder tomar las sesiones, pero ya hemos regresado por aquí para nuevamente aprender sobre base de datos. ¿Ok? En esta ocasión, para esta clase número 10, se vienen varias cosas que les había comentado que íbamos a ver para poder hacer una conexión con más información de la que tenemos en base de datos. Y para eso, el tema que vamos a abordar el día de hoy es segmentación de datos y una pequeña parte llamada actualización en cascada, que es algo muy fundamental en la parte del desarrollo de base de datos y sobre todo para cuando ya queremos obtener información un poco más precisa, ¿sí? Como saben, ya ven que tenemos algunas tablas que son como estas tablas de muchos a muchos, donde solamente tenemos identificadores y solamente tenemos numeritos. Cuando queremos obtener información de ahí para poder relacionar con diferentes lados, sin esto que vamos a ver ahorita, sin la parte de la segmentación de información, no hay manera de que podamos saber a qué se refieren esos números, ¿no? Por lo tanto, habría una complejidad un poco más fuerte para poder identificar realmente a qué se refiere esa información. Por lo tanto, aquí es donde surge justo la parte relacionada a la segmentación de información, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando durante el día de hoy. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver durante los siguientes 3 días? A lo largo de estas sesiones que vamos a tener, ya no hay tanto como la parte de tener sesiones de práctica donde solamente nos concentremos en sesiones de práctica, sino que a través de cada una de las sesiones iremos haciendo diferentes ejercicios o actividades para poder entender un poco más a profundidad cómo es que esto funciona ya a nivel de implementación, ¿sí? Ya lo que yo les voy a proveer a través de los recursos adicionales son todas estas prácticas que ustedes pueden hacer ya de manera individual por su parte para que ustedes puedan seguir todavía haciendo un poco más cosas y que puedan ir practicando pues lo que vamos aprendiendo. ¿Sí? Solamente va a haber como ciertas situaciones en donde vamos a tener sesiones prácticas, que sería como nuestro día 3 por así decirlo, para que así de esa manera podamos empujar cosas que son como muy precisas de revisar, ¿no? Como lo eran los modelos, cómo era la parte de el modelo entidad-relación, todo eso, ¿no? Entonces, solamente en esas eh, cosas muy particulares iremos haciendo ese tipo de sesiones porque son de suma importancia, ¿no? Entonces, ya a partir de acá iremos haciendo ejercicios a través de cada una de las sesiones para ir complementando el aprendizaje teórico que vayamos viendo en cada uno de ellos. ¿Va? Entonces, ¿cómo vamos a distribuir los 3 días de las sesiones que tendremos? Pues vamos a tener el día uno, donde sería el día de hoy, que tendríamos la parte de la segmentación de información o segmentación de datos. En el día 2 vamos a ver lo que es el concepto de agregación y vamos a ver algunas funciones que ya vienen incluidas en algunos motores de bases de datos para poder hacer todo esto dentro de las bases de datos que tenemos, ¿no? Y también a su vez vamos a ver el tema de vistas, que es algo muy fundamental en la segmentación de datos porque tiene algunas cosas muy peculiares que nos ayudan a formalizar un poco mejor pues todo lo que queramos pues mostrar ya a algo más relacionado a lo que queremos obtener, ¿no? Imagínenselo como si fuesen unas, entre comillas, tablas, pero no tanto, ¿no? Entonces ya ahí solamente lo dejo y ya lo veremos durante el día 2. En el día 3 ahora sí vamos a pasar a un tema un poco más complejo. Si lo que estábamos viendo ahorita probablemente ya tenía como su complejidad, esto todavía tiene una complejidad todavía más alta porque vamos a empezar a hacer programación. Aquí sí ya es programación como tal, ya que vamos a estar trabajando con PGSQL, que es una herramienta que nos proporciona, al menos en este motor de base de datos que es Postgres, para poder hacer programación, ¿no? Que ya es parte fundamental de las bases de datos para poder hacer como automatizaciones o funcionalidades un poco más internas dentro de las propias bases de datos. ¿Ok? Y también pues les iré explicando lo que son su uso y sus implementaciones, ¿no? Iremos viendo pues todo esto. Vale, entonces dicho esto, pues vamos a empezar de primera mano con la segmentación de datos. Y para eso si ustedes recuerdan, unas semanas atrás, cuando les estaba platicando un poco de cómo funcionaban las bases de datos,
hablamos de un tema en particular, que incluso les dejé por ahí información adicional por si ustedes querían experimentar o leer un poco más al respecto sobre un tema peculiar de las bases de datos relacionales. ¿Recuerdan la teoría de conjuntos? Que les había mencionado que esto es parte fundamental al momento de que nosotros queremos hacer este tipo de conexión entre las diferentes tablas que tenemos o de los diferentes conjuntos de información que tenemos para poder tener una asociación o darle una interpretación, ¿sí? Por lo tanto, como saben, en el modelo que nosotros tenemos dentro de estas bases de datos relacionales se basan a través de una lógica de predicados que al final nosotros le estamos dando como indicativos y a través de toda la parte funcional de la base de datos funciona a través de la teoría que se conoce como teoría de conjuntos, ¿sí? Esta teoría a nosotros nos permite principalmente poder conectar datos o relacionar información para poder darle un sentido a las cosas, ¿no? Su idea fundamental es eso, ¿no? Que todos lo tengamos relacionado y que podamos hacer estas relaciones. Las relaciones, pues nosotros las podemos llamar, pues como les había mencionado, tuplas, ¿no? Entonces, de esa manera, es como nosotros vamos a estar trabajando. A través de este teorema de esta teoría de conjuntos, es como nosotros vamos a poder entender cómo es que la información o los datos nos van a ayudar a darle una interpretación, ¿sí? Para eso es la teoría de conjuntos. De esta forma vamos a aprender a cómo combinar y cómo obtener ciertos datos de manera como muy concreta, ¿sí? Y para eso, antes de pasar yo de manera directa a lo que ya es la parte de la base de datos, y hacerlo con SQL, se los voy a explicar un poco al respecto a través de tres herramientas o cláusulas que propiamente en las bases de datos ya nos proporcionan a nosotros para dar una especie de interpretación, ¿sí? Entonces vamos a lo siguiente. En teoría, la parte correspondiente a la teoría de conjuntos, en el contexto de cómo nosotros estamos trabajándola en base de datos, es muy diferente a como si ustedes la leyeran en lo que yo les pasé de la información adicional correspondiente a la teoría de conjuntos, que nos lo explican más de manera matemática. Es diferente hacia cómo se interpreta o se aplica a la parte de las bases de datos, ¿no? Principalmente porque sí, que están relacionados, porque de ahí surge justamente la forma en la que se desarrollaron estas bases de datos relacionales basándose en esta teoría, pero generalmente cuando hablamos en un contexto de base de datos cambia un poco, ¿no? Porque estamos hablando de datos y no estamos hablando pues como de elementos matemáticos o de ciertas otras cuestiones que en las matemáticas pues se interpretan, ¿no? Entonces, a través de este contexto específico en la base de datos, se refiere a cómo nosotros relacionamos los conjuntos, en este caso nuestras tablas, para cada uno de ellos, entre sí que se puedan conectar, ¿no? Si tenemos una tabla que es, digamos, la tabla A, ¿cómo se relaciona con la tabla B, ¿no? Para poder darle una interpretación. En este caso, nosotros dentro de una base de datos, estos conjuntos los representamos como tablas, ¿no? Por lo tanto, esta teoría que nosotros tenemos de la teoría de conjuntos la utilizamos para poder nosotros realizar diferentes tipos de operaciones para, en este caso, combinar la información o obtener resultados un poco más significativos o que tengan una interpretación más precisa, ¿no? Para eso es que se utiliza la teoría de conjuntos dentro de la realización de las bases de datos, ¿no? Para eso, esa es la parte fundamental sobre cómo nosotros vamos a entender la funcionalidad de esta teoría aplicada a la base de datos. Nuevamente, les reitero, si ustedes quieren indagar un poco más en el tema de teoría de conjuntos, para que todavía les quede muchísimo más claro, pues obviamente tendrían que leer un poco más al respecto sobre cómo funciona en la aplicación de las matemáticas, ¿no? Que es ahí parte fundamental. Si ustedes a lo mejor quieren hacer data science o quieren hacer análisis de datos, principalmente es fundamental. Sí es fundamental leer cómo a nivel matemático puede ser eh, particularmente más adaptado pues a lo que ustedes están buscando de analizar esa información, ¿no? Que ya es analizar realmente. Entonces, en esta teoría, nosotros vamos a utilizar para hacer esas operaciones algo que se conoce como joins, ¿sí? Todos esos joins es lo que a nosotros nos permite, pues, como, eh, digamos, relacionarnos con otras tablas para poder tener una asociación, ¿sí? Y esa asociación que nosotros tenemos entre una tabla y la otra
como ustedes estuvieron viendo durante el transcurso de las otras clases, lo hacíamos a través de las relaciones, ¿no? Esa es la manera en la que nosotros relacionábamos una tabla con otra y a su vez también dentro de cada una de esas tablas pues teníamos la relación, ¿no? Que eran las llaves foráneas que se asociaban pues a su tabla principal, ¿no? Que es donde estamos trayendo pues obviamente esa clave pues foránea, ¿no? Entonces de esa manera es como nosotros vamos a estar pues trabajando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona? En realidad, los conjuntos en SQL, eh, principalmente dentro de algunos motores de base de datos, vamos a tener algunas cláusulas que nos van a poder permitir efectuar algún tipo de operaciones más directas, ¿no? En este caso, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo la tabla A y la tabla B y yo quiero combinarlas para poder obtener un resultado a partir de todos esos datos que están tanto en la tabla A como en la tabla B? Quiero hacer, digamos, una tabla nueva, por así llamarla. No es como que se vaya a crear una tabla digamos así, sino principalmente estamos como que creando un conjunto, ¿no? Y para eso utilizamos comandos que nos permiten hacer ese tipo de asociaciones, ¿no? En este caso, PostgreSQL nos provee una cláusula que se llama union, con la cual nosotros podemos combinar pues los resultados que existen tanto en una tabla o un conjunto A, tanto con un conjunto B. En este caso, cada una de esas tablas que tenemos ahí, tanto A como B, y entonces lo único que hace esta cláusula es que elimina aquellos que están duplicados. O sea, hace que si en alguna de esas dos tablas existen datos que pudiesen estar duplicados, pues obviamente para hacer una combinación correcta dentro de estos dos conjuntos, lo que se hace es descartar aquellos que están pues duplicados, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros podemos hacer a través de este comando un select a tal columna desde la tabla o el conjunto A y lo vamos a unificar con lo que se encuentre pues en la columna 2 de la tabla B, ¿no? Entonces se combinan los datos y esto pensemos que se genera como un nuevo conjunto de resultados que pues lo llamaremos AB, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros ya podemos hacer consultas o hacer como diferentes tipos de evaluación a través de estos datos que se han unificado, ¿sí? Para poder obtener como diferentes tipos de resultado. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos hacer una asociación de información. Aquí todavía no estamos relacionando, no estamos asignando, digamos, con las relaciones que tenemos dentro de la base de datos. Aquí simplemente yo dije, tanto los datos que tengo en A como los datos que tengo en B, júntalos, ¿no? Independientemente de lo que sea. Todavía no estamos evaluando relaciones, ni siquiera estamos conectando tablas. Simplemente estamos uniéndolas. Justamente por eso es que estos comandos son como más, si tú quieres hacer cosas muy generales, ¿no? En este caso yo quiero unir esos datos y se acabó, ¿no? Y de igual manera tenemos otro comando que es el de intersección, ¿sí? Donde nosotros podemos digamos, retornar solamente las filas que se encuentran en ambos lados, ¿no? Digamos que si tú tienes en A unos datos y en B otros datos y esos dos tienen alguna coincidencia entre sí, pues entonces lo que se va a traer es esa intersección, aquellos elementos que realmente aparecen en ambos lados, ¿sí? Entonces de esa manera es como nosotros podemos traer solamente este pedacito que tenemos aquí en esta sección amarilla, ¿sí? Solamente esto de aquí. Yo solo quiero traerme aquellos que realmente conecten entre ambas tablas. Y de esta forma, nuevamente vuelvo a reiterar, no estamos haciendo una evaluación como muy precisa o más específica, sino simplemente conecta los dos tipos de datos y valida cuáles son aquellos que se combinan entre sí. O sea, que comparten o digamos que como que tienen algún tipo de datos que están en ambos lados, ¿no? Entonces, de esta manera es como ellos pueden empezar a trabajar, ¿no? A través de este tipo de intersección. Y nuevamente les reitero, estas cláusulas que les estoy mencionando en este momento son cláusulas un poco más genéricas, ¿sí? Es como algo como literal, quiero conectar datos y yo aquí voy a empezar a jugar con ellos, ¿no? No me interesa si no están relacionados, no me interesa si esto se comparte con esto, no me interesa, simplemente tú conéctalos y yo de ahí veré qué sentido le doy a la información, ¿no? Entonces, justamente este tipo de cláusulas son las que nos permiten hacer este tipo de interpretaciones, ¿no? También, a su vez, tenemos otra cláusula que es la de except o minus, ¿no? Con la cual nosotros
podemos retornar solamente aquellas filas que están presentes en el primer conjunto de datos, pero no en el segundo, ¿no? En este caso, por ejemplo, le estamos indicando, oye, ¿sabes qué? Pues vas a ir a seleccionar de la columna uno desde la columna, perdón, desde la tabla B o desde el conjunto B, a excepción de aquellos que se encuentren en la tabla o el conjunto de datos A en esta columna, ¿no? Aquellos que sean como relacionados a los datos que tenemos en la columna de la tabla B, pues obviamente si existen en la tabla A, los voy a descartar. ¿Sí? Solamente quiero que me traigas aquellos que no existan en la tabla A. ¿Sí? Entonces, al momento de tener esa excepción, pues estamos diciéndole que solamente queremos esto que está en esta sección de color amarillo, ¿no? Estamos indicando que solo estos datos son los que quiero. No quiero aquellos que están tanto en una como en otra, ni mucho menos los que están en la sección B, ¿no? O en el conjunto, perdón, en el conjunto A, ¿sí? Estamos como tratando de solamente hacer una excepción de datos para solo traernos aquellos datos que solo existen en B, pero que no están en A, ¿sí? Hay como diferentes formas de aplicar este sentido a esta información y justamente es que por eso es muy importante la forma en la que nosotros interpretamos pues estos tipos de elaboración de conjuntos, ¿no? Entonces, estos son los tres bueno, son cuatro, sí, son cuatro, aunque el except y el minus son más o menos similares, tienen como algunas cuestiones muy diferentes, pero hacen exactamente lo mismo, ¿no? Solamente como para dar como algún tipo de diferenciación en cuestión de cómo se interpreta, pero es todo, ¿no? En este caso, estos tres tipos de cláusulas, nuevamente les reitero, existen en Postgres SQL, más sin embargo, puede que no existan en todos los motores de base de datos o puede que sean diferentes, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes en algún punto quieren llegar a utilizar except, quieren llegar a utilizar intersect o quieren llegar a utilizar union, lo único que ustedes tienen que validar y cerciorarse es de que realmente esas cláusulas existan en el motor de base de datos que vayan a utilizar, ya sea MySQL, Oracle, SQL Server, cualquiera de los que ustedes vayan a trabajar, simplemente es validar que esas cláusulas están disponibles. Seguramente sí, o a lo mejor tienen un nombre diferente, ¿sí? Entonces solamente es como validar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna preguntita por acá? ¿O estamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Vale. Ok, entonces con esto es una pequeña introducción, todavía sin meternos a SQL como tal, simplemente es una forma sencilla de entender cómo es que la segmentación de información funciona o para qué nos va a funcionar. Tal vez algunos ya empezaron a pensar sobre cómo hacer que cierta información que yo necesito de un lado, excluyendo la del otro lado para tener como variación en información, les puede servir este tipo de cláusulas, ¿no? Más sin embargo, como les digo, al menos estas cláusulas que acabamos de ver correspondientes a conjuntos en SQL son cláusulas que podríamos considerar genéricas o generales, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen una forma como de exceptuar ciertos otros datos o tomar en consideración ciertas relaciones existentes entre cada uno de los conjuntos, sino que es más generalizado, ¿no? Y ya ahorita que lo veamos en código, que lo estemos empleando ya directamente en la base de datos que tenemos trabajando, pues obviamente ya quedará un poquito más claro de lo que realmente hacen estos comandos, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la parte de cómo los vamos a implementar de mejor manera en SQL, ¿no? En este caso ya con lo que nos provee, que son los joins, ¿sí? Los joins nos permiten a nosotros justamente el conectar información, ¿sí? Ese es su principal objetivo de los joins, que es conectar información. Y es por eso que las bases de datos relacionales se consideran pues las mejores cuando nosotros tenemos la intención de conectar información. Si no, pues realmente no tendríamos por qué hacer una base relacional. Si no hay que tener una asociación entre un dato con otro, pues realmente no tiene mucho sentido utilizar una base de datos relacionales. Más sin embargo, si la intención de nosotros
pues es mantener como la integridad de la información, un poco mantener la abstracción de los datos que estamos almacenando a tal escala, pues obviamente el conectar información es de suma importancia. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir pues optimizar ciertos procesos, ciertas formas de almacenar información sin castigar tanto el procesamiento, ¿no? Entonces, justamente los joins surgen para poder resolver esa problemática de poder obtener pues información de diferentes partes para tú poder tener la información que necesitas, ¿sí? Entonces, de esa manera es como nosotros podemos empezar a trabajar con este tipo de joins, ¿no? Entonces, algunos de los joins que generalmente eso sí se comparten entre todos y seguramente habrá otros que algunos motores de base de datos han ido incluyendo a lo largo de las formas, bueno, a lo largo de las actualizaciones que han hecho dentro de los propios motores de base de datos. Claro que puede haber algunas otras, pero estos son como los que ya vienen, digamos, by default dentro de cada uno de los motores de base de datos. Entonces, estos sí que sí los van a encontrar en cada una de ellas, ¿sí? Más sin embargo, como les digo, puede haber algunos otros que puedan llegar a variar en cada una de ellas, ¿no? Pero estos sí que son como muy genéricos, voy a llamarlos, ¿no? Entonces, los joins son los que vamos a utilizar nosotros para poder combinar datos, no solamente de una tabla, como lo vimos en la teoría de conjuntos, que no es que sea solamente para conectar una sola tabla, sino que más bien la forma en la que se interpreta, pues es que podemos tener asociaciones, ¿no? Entonces aquí podemos combinar incluso dos o más tablas en una sola consulta a través de los joins dependiendo de las necesidades puntuales que ustedes puedan llegar a tener. Y ya ahorita les contaré también las razones del por qué deberíamos usar o la razón por la que se utilizan los joins y también algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta para no exceder el uso que le podemos ejercer a los joins, ¿sí? Porque aunque estas herramientas están optimizadas propiamente por los motores de base de datos para ser muy rápidas, pues obviamente también vienen como sus implicaciones de utilizar en exceso estas mismas herramientas, ¿no? Entonces, ahorita les platicaré también más al respecto, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos van a servir los joins? Pues justamente para relacionar la información que tenemos de una tabla, pues con otra, ¿no? En este caso, con un conjunto o con lo que ustedes quieran, ¿vale? Esto es algo muy fundamental que principalmente va a existir en cualquier tipo de base de datos relacional donde la información, esta es una palabra clave, esté distribuida en varias tablas, ¿sí? En este caso, justamente parte fundamental de una base de datos relacional es eso, la distribución, ¿no? Tener todo abstraído para no tener problemas de almacenamiento de información o inconsistencias, ¿no? Es lo que hemos venido hablando durante lo largo de las clases anteriores. ¿Ok? Entonces, para eso nos van a funcionar los joins. Parte de las razones claves que tenemos del por qué existen los joins es que su principal objetivo pues es permitirnos a nosotros pues relacionar información, ¿sí? Ese es su principal trabajo, que tú puedas relacionar el dato que tienes en una tabla con el dato que tienes en otra tabla, ¿sí? Que para eso nosotros lo estamos obteniendo, estamos generando una relación. También una de las razones es que con ello vamos a poder nosotros obtener información un poco más detallada o enriquecida, ¿no? Ya que al tener como la información de diferentes fuentes, sí, vamos a llamarlo fuentes de las diferentes tablas, pues obviamente nos permite pues obtener datos concretos para darle un sentido a lo que estamos interpretando, ¿no? Y eso lo voy a dejar un poquito más claro ahorita que veamos un ejemplo de cómo intentamos hacer los ejercicios en la sesión de pasada que tuvimos, de cómo intentamos obtener ciertos resultados y no pudimos hacerlos, ¿sí? Porque no, bueno, sí pudimos hacerlos, pero no les pudimos dar, no se pudo dar como la mejor interpretación, pues, de esa información, ¿no? Porque no había como, al menos que tú supieras que fuese un uno o que fuese un 3. Ahí, pues sí, pero ya si no los conoces entre 1 millón de datos, pues es como más complicado, ¿no? Entonces, además de eso, pues también nos permite realizar un análisis mucho más complejo, ya que como vamos a tener mucha información a lo largo de las diferentes tablas, vamos a poder traer de diferentes lados para poder nosotros tener un análisis más preciso de lo que estamos buscando, ¿sí? Es como su principal objetivo. También justamente nos permite optimizar el rendimiento, ya que
De cierta manera, pues esto hacerlo con diferentes consultas para poder obtener información de un lado y después conectarla con la otra, tienden a ser un poco más tardados, ¿sí? Y pueden consumir un poco más de recursos que hacerlo directamente con las herramientas que ya nos prometen los mismos motores de base de datos. Más sin embargo, como les digo, esto está entre comillas, porque sí que te permite optimizar el rendimiento, pero también si no las usamos de manera eh, precisa o no las usamos de forma muy cautelosa, pues también puede empeorar el rendimiento, ¿sí? Puede ser contraproducente. Entonces, sí que tiene como su sentido de utilizarlo, pero también es como de forma muy, muy concreta, ¿va? Como tal, pues justamente los motores de bases de datos están optimizados pues para procesar este tipo de joins, ¿no? Ellos ya vienen listos para que ustedes simplemente lo pongan y ellos ya saben que tienen que empezar a interpretar esa información, ¿no? Pero ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Qué consideraciones debo yo tomar en cuenta al momento de utilizar estos joins? Pues bueno, parte de las consideraciones que tú debes de tomar en cuenta es que sí que es preciso conocer todos los tipos de joins que tenemos disponibles a través de los motores de base de datos para poder seleccionar el join que es más adecuado a lo que tú necesitas. ¿Sí? No tiene sentido utilizar un right join si solamente necesitas los datos que están interseccionados, ¿no? No necesitas utilizar un full join para conectar todos los datos cuando tú solamente necesitas aquellos que están en la intersección, en lugar de hacer solamente un where, ¿sabes? Como todo ese tipo de combinaciones que realmente las bases de datos nos permiten hacer a nosotros, es fácil poder caer en muy malas prácticas debido a que el mismo motor de base de datos te lo permite, ¿no? Por ser muy flexible. Entonces aquí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos sobre cómo empezamos a implementar pues cada uno de los joins, ¿vale? También nos va a permitir pues optimizar nuestra propia base de datos con los índices, que es un tema que también veremos ya en la sección correspondiente para poder optimizar nuestra base de datos. Principalmente recalcar que todo lo que son llaves primarias que tenemos ya especificadas a través de los diferentes constraints de primary keys ya van indexados, más sin embargo, todo lo que son algunos elementos como foreign keys y cosas así, podemos también incluso generar sus índices en caso de que queramos optimizar justamente la parte de la obtención de la información, ¿sí? Pero esto ya en algunas ocasiones los motores de base de datos ya lo hacen por sí mismo, ¿no? Pero cuando son columnas que probablemente no son relacionadas a eso, pues nosotros tenemos que decirle, ¿sabes qué? Va a haber ciertas características para poder obtener ciertos datos. Necesito que optimices o lo indexes para que de cierta manera sea más rápida la búsqueda, ¿no? Entonces ahí es donde entra todo lo que ya es la optimización de la obtención de la información. Ahora, justo lo que les mencionaba, evitar los joins que son totalmente innecesarios. Hay que entender las relaciones de datos que tenemos para que obviamente eso también nos permita pues crear las mejores conexiones entre una tabla con otra y que esto no sea pues digamos un problema al momento de que tú quieras hacer como tu implementación, ¿no? Eso también es como parte fundamental. Esto también es muy de prueba y validar, prueba y valida, porque generalmente van a tener ustedes que estar como que jugando con esa información. Entonces, esto es mucho de estar probando y validando de que realmente sea la información que tú esperas, ¿no? Fácilmente es detectable que cuando tú estás obteniendo datos y que dices, oye, esto me parece que no es lo que yo estoy buscando, entonces hay que indagar y validar que realmente estás trayendo lo que necesitas traer, ¿no? Y también aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta y es que hay que tener mucho cuidado con los nulls, porque aquí con algunos tipos de joins se vienen muchos datos que pueden ser nulos y a veces tiende a ser un poco complicado entender de dónde surgen esos nulos o también de cierta manera nos pueden dar una interpretación errónea, ¿sí? Entonces eso también hay que tener pues una consideración o cuidado al respecto de cómo empezamos a jugar con eso, ¿no? Ok, entonces, vamos a explicar a detalle cómo funciona cada uno de ellos antes de pasarnos a la siguiente sección, que ya en la siguiente sección solamente vamos a hacer código, ¿sí? Entonces, ahorita es como para darles la parte teórica, cuáles son como las herramientas que ustedes deben de conocer o las cláusulas que ustedes deben de conocer.
para que así posteriormente ya tengan pues esta referencia, ¿no? Que ustedes puedan tener la parte teórica y ya en la siguiente solamente es la aplicación, cómo es que lo ponemos en práctica. Por lo tanto, vamos a ver el primero que es este inner join, ¿sí? Y este inner join nos va a permitir a nosotros, pues tal cual como todos los demás joins, conectar tablas para obtener las filas cuando existe al menos una combinación en ambas tablas que cumpla la condición, ¿sí? Entonces, aquí justamente lo que le estamos indicando es que, ok, vamos a obtener toda la información, vamos a leer cómo es que leeríamos este comando que tenemos por aquí. ¿Sí? Le estamos diciendo, vamos a ir a seleccionar todas las columnas que existan en el conjunto B, ¿sí? Desde el conjunto B, y vamos a hacer una conexión, ¿sí? De tipo inner, o sea, una intersección, lo que está dentro entre las dos, conectándolo, conectando el conjunto A, donde, vamos a ya decir que es como un donde el conjunto B con esta columna está relacionada con el conjunto A en esta columna, ¿no? Estamos diciendo que, que esta columna, el valor que está en esta columna, debe ser igual al valor que existe en esta otra columna del otro conjunto. Por lo tanto, yo lo que necesito es que entonces encuentres los datos que se relacionan entre este conjunto y este conjunto. Si esos dos coinciden, o sea, esa es la condición, si esos dos coinciden, entonces ese dato tráemelo. ¿Sí? Eso es lo que estamos indicándolo. Y entonces lo que va a hacer realmente nuestro motor de base de datos es ir a buscar tanto en el conjunto A como en el conjunto B aquellos que tengan una relación a través de esta condición, ¿sí? Que es esta igualdad que tenemos aquí. Perdón. Entonces, lo que nos va a traer a nosotros es esta pequeña intersección, ¿sí? Esta pequeña intersección que tenemos en color amarillo con la información que le estamos solicitando, ¿no? Esto es lo que va a ser nuestro inner join, ¿sí? ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos va a hacer ese primer join. Y después vamos a tener otro más, ¿sí? Que es un left join. Cuando estamos hablando de obtener un left join, es que vamos a obtener aquellas filas de la tabla izquierda, por eso estamos poniéndole un left, ¿sí? Quiero que me traigas aquellos valores que existen en la tabla izquierda y también me va a traer aquellas filas que coinciden tanto con la tabla derecha, ¿sí? En este caso, lo que coincide tanto con A, con B y todo lo de A, incluso que no esté conectado a B, ¿vale? Por lo tanto, si no hay coincidencias, o sea, sé que si dentro de la tabla o en el conjunto A no hay información o hay información que no está en B, esto me lo va a seguir mostrando, ¿no? O sea, me va a seguir obteniendo pues la información, ¿no? Entonces, lo que estamos diciéndole aquí es que vas a ir a obtener todos los datos que están en la sección B. De hecho, a ver, denme un segundito porque ahí está al revés, lo dejé al revés. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Este sería desde B. Ah, no, sí está bien. Perdón, lo estaba leyendo yo mal. Vale. Sí. Desde la tabla o el conjunto B vamos a ir a obtener todos los datos, pero a su vez también lo vamos a conectar con la tabla izquierda del conjunto A, donde en el conjunto B sea esta columna igual a la que está en el conjunto A, ¿sí? Por lo tanto, lo que me va a traer, pues es obviamente todo lo que está en A, más aparte todo lo que se intersecciona entre A y B, ¿sí? De esta manera, estamos trayendo, pues obviamente, la información que tenemos en este color amarillo, ¿sí? Solamente los datos que están del color amarillo. Para eso sirven como las diferentes variaciones, ¿sí? Y después tenemos el right, ¿sí? Tenemos el right join, que es decirle, ¿sabes qué? En este caso ahora me vas a traer la inversa, ¿no? En lugar de ser un left, pues vas a traerme un right, ¿no? Tráeme todo lo que está a la derecha, ¿sí?
del conjunto correspondiente y entonces ya me traes la información del otro lado, ¿no? Entonces es como la inversa, simplemente es traerme todo lo que está interseccionado más aparte lo que está en el otro conjunto, ¿no? Esa es la inversa del left join. Y después tenemos uno que es el full join, ¿sí? Que es obtener todas las filas, tanto de la tabla o el conjunto A como la que se encuentra en el conjunto B, más aparte también aquellas que tengan una coincidencia, ¿sí? En este caso va a combinar aquellas filas cuando haya una coincidencia. Y a su vez también devolverá null donde no haya una coincidencia, ¿sí? O sea, simplemente, estaba en A, estaba en B, las pongo en la misma fila. Estaba en A como tanto en B, las pongo en la misma fila. Solamente está en A, pero no está en B. Ok, entonces pongo la primera fila con el A lleno y el B y todas las columnas de B en nulo. Y así sucesivamente. Está en B, pero no está en A, lo mismo. Lleno todas las columnas de B, pero todas las que son correspondientes a A las dejo en nulo. ¿Sí? Eso es lo que hace justamente el full join, traer y combinar toda la información que tienes en ambos conjuntos para poder obtener información de ambos, ¿sí? Pero ya todos relacionados en este caso y a su vez también pues combinados, ¿no? Que es justamente parte de lo que hace pues esta cláusula, ¿no? Vale. Entonces, estas son como las cláusulas que vamos a utilizar ahorita en los ejercicios que vamos a hacer, ya poner un poquito en práctica cada una de estas cláusulas para combinar información para que quede un poco más claro, ahora sí ya viendo como datos reales, ¿no? Nuevamente, recalcar aquí, si ustedes quieren hacer la prueba y seguir haciendo los ejercicios, les reitero, ahí está, ¿cómo se llama? Eh, Creo que todavía está disponible la base de datos que dejamos ahí abierta. Y si no, de igual manera, pues pueden seguirlo a través de su propia base de datos local para que puedan ejecutarlo. Si no tienen los comandos, no se preocupen, todos los comandos están ahí en el Notion, los hemos puesto. Y si no, pues igual ustedes aquí me siguen conforme vayamos viendo cada uno de los ejercicios, ¿vale? Y ya posteriormente, pues ustedes los pueden poner un poco más en práctica, también como para prestar pues, atención a la clase, ¿no? Ahora sí que como les venga mejor a ustedes y se acomoden bien, ¿vale? Ok. ¿Tienen dudas, preguntas hasta el momento de esto que hemos visto? ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Todo tranquilo? ¿Se ha entendido hasta el momento todo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Todo bien, vale. Ok. Nuevamente reitero, ahorita de hecho cuando ya lo empecemos a aplicar va a quedar un poco más claro y ahora sí que con datos, ¿no? Es un poco más complicado verlo con estos tipos de rectangulitos o circulitos, pero generalmente esto es parte fundamental de entenderlo porque todo se basa en esta teoría, ¿no? Y todo lo que es la conexión o segmentación de información está hecho así, ¿vale? Ok, entonces vamos a darnos los 10 minutitos de receso, ¿sí? Para que podamos regresar a la sesión y empezar a hacer la práctica, ¿vale? Entonces vamos a regresar a las 7:10 para poder continuar con la sesión. Vayan preparando su base de datos, vayan levantándola si la tienen ustedes en local. Y si no, no se preocupen, yo les voy a proyectar aquí la base de datos que tenemos para que ustedes también la vayan viendo cómo vamos haciendo cada uno de las consultas, ¿vale? Ok, nos vemos aquí entonces, 7:10. Muchas gracias.